Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos para la gloria de nuestro Creador. Dispuestos a seguir hablando esta verdad del reino. Hoy voy a compartir la 10ª parte del reino. El tema es el establecimiento del reino y sus constituyentes falsos. Repito, el tema, el establecimiento del reino y sus constituyentes falsos. Le damos gracias al Creador. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda mi familia y de este humilde hombre, Pastor Denis Abogar. Y hemos repasado como nunca, al terminar la pregunta que me hicieron, que entonces el reino, ¿cuándo queda establecido? No, el reino ya está establecido. El reino ya está establecido. Para usted entrar al reino, usted tiene que reconocer a Jesucristo como la puerta estrecha. Si usted no reconoce a Jesucristo, porque Jesucristo opera en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia no es una doctrina. El Evangelio de la Gracia es el Evangelio eterno de Dios. El Evangelio de los cielos. ¿Sí me entendió? Si usted no reconoce a Jesucristo o entra por Jesucristo a la gracia, usted está fuera de gracia. Jesús de Nazaret tuvo su lugar, su tiempo y su obra preparada de antemano. Al morir en el madero, colgado en el madero, al ser estripado, brotó de él el mero mero. ¿Con qué fin? Con el fin de meterse en nuestras vidas. Él es nuestro Señor, Jesucristo, nuestra cabeza. Él es el todo para mí, que estoy en el Evangelio de la Gracia. Lo reconocí, entré, entendí, comprendí que lo que hay que hablar fue lo que quedó establecido para todos los predestinados o todos los que han sido verdaderamente conocidos por el Creador desde antes de la fundación del mundo y han sido llamados para entrar a este reino, a este Evangelio de Dios. Es Dios mismo. El Evangelio de la Gracia no es según el hombre, no es según el concepto humano. Entonces, hoy voy a tocar la 10ª parte. El establecimiento del reino y sus constituyentes falsos. Se desajustó todo. Y vamos a ver por qué. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias en este momento por todos y cada uno de esos bendecidos que sacan el tiempo para escuchar tu voz, para aprender de tu enseñanza, para crecer en la vida en el Espíritu. Habla hoy por mi boca, yo no sé nada, solo sé que soy tu instrumento.
Habla por mi boca, instruye, capacita, fortalece, destruye la obstinación humana, quita todo lo establecido por el ser humano, que en vez de construir, destruye. Por eso, Señor, el mundo está como está. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos tus vasos. Somos las primicias tuyas, somos las perlas que sacaste de la profundidad del mar para perfeccionarnos, para poder ser la nueva Jerusalén. Habla hoy por mi boca, rompe la obstinación, quita la tradición humana, quita la religiosidad, quita la falsedad, la terquedad, y permite que esta semilla caiga en una buena superficie, en una buena tierra, para que produzca, para que la gloria tuya sea manifestada en la tierra, de una manera bien especial en este último tiempo. Somos la última generación. Por eso te suplico que me uses con eficacia para que la gloria tuya sea manifestada en la tierra. A todos los bendecidos, a todas las bendecidas, en todos los lugares, más unidos que nunca y fuertes para la gloria del Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te invito a abrir la Biblia en el capítulo 13 de Mateo. ¿Qué estamos tratando? Una serie de 13 enseñanzas que nunca te las habían enseñado. Y si te enseñaron una parte, te enseñaron otra, pero nunca te la dieron así como Dios me permite dártela, una secuencia para que tú entiendas para qué fue escrito cada libro de los 4 evangelios. Porque ya las cartas del apóstol Pablo, cuando llegamos allá, mejor dicho, va a haber un desajuste. Porque toda persona que especuló, préstame bien atención, amado hermano, toda persona que leyó y no buscó la raíz, sino que especuló, se fue a los libros y sacó de los libros creyendo que era lo real, va a quedar más confundido cuando oiga, que permita el Creador que todos ustedes oigan por mi boca lo que quedó establecido para funcionar dentro del Evangelio de la Gracia. Si usted no está en el Evangelio de la Gracia, imposible que usted entre a la séptima dispensación. Gracia y séptima dispensación van unidos. En la gracia te perfecciona. ¿Quién? Él, a través del Espíritu. Te saca toda la materia que te metió el mundo, la ciencia humana, toda la levadura, todo lo superficial, siempre y cuando tú seas hijo. Si tú no sos hijo, de nada sirve. Porque precisamente Él nos adoptó para que fuéramos sus hijos y herederos del reino. Porque en el reino está todo lo que nosotros necesitamos. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice la palabra de la siguiente manera. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Oído.
Pero mientras dormían los hombres, o sea, los discípulos, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice el 20, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a ver qué es la cizaña, aunque ya te lo dije. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Oído, oído, escuche y retenga. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mira los sabios de Kesed. Él les dijo, bien claro: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Voy, deja crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Hasta el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Después recoged el trigo y colocarlo en mi granero. Granero es el reino. El trigo son los cristianos, ungidos. No los religiosos. No el falso cristiano. El falso cristiano no sabe para dónde va. La escoba está en este lado y él sale a buscarla a este lado. El camino está en este lado y él está buscando cómo entrar por los lados de acá. Chat. Oído, escuche y retenga, amado hermano. En el versículo 24, Jesús les dijo, o Jesús les presentó otra parábola, diciendo: el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, campo del mundo. Buena semilla en su campo. En esta segunda parábola que comenzó el Señor, comenzó diciéndole a ellos: el reino de los cielos es semejante, o ha venido a ser semejante a un hombre que sembró, se lesionó, se enamoró y sembró buena semilla en su campo. Porque el reino de los cielos comenzó a establecerse cuando esta parábola, escuche bien, comenzó a cumplirse. Que recibió la gente, que tal, y esto, y aquí, y allá, bueno. Cuando empezó la gente a recibir la palabra, comenzaron unos, no todos, a retirarse del sistema religioso antiguo, que era la ley mosaica, donde los escribas y los fariseos eran los reyes, doctores de la ley. Cuando esta parábola comenzó a caer en buena tierra en ese entonces, oído, comenzó a cumplirse. Esto fue en el tiempo de Pentecostés, o en el día de Pentecostés, donde se pretendía edificar la verdadera iglesia con los que habían recibido la palabra. Pentecostés quiere decir 50.
Entonces, con los que habían recibido, se edificó en ese entonces la iglesia, grupo. En el libro de Mateo está el ejemplo. Ya te lo leí, pero te lo voy a leer de nuevo. Capítulo 16, versículo 18 y 19. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, Petra, piedra. Y sobre esta roca, no Pedro, la roca era la revelación de la palabra. Edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, del diablo, de la condenación, del pecado, no prevalecerán contra ella. Oído. Y a ti, Pedro, cabezón, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Te expliqué que la iglesia, la iglesia natural o las congregaciones naturales copiaron mal ¿Por qué copiaron mal? Te lo dije, yo estuve 9 años ahí. Y lo que oí, eso hablé, enseñé y así mismo reprendí. Llegaba alguien enfermo y uno ataba la enfermedad a la persona y después quería echarla afuera. Atar en el reino espiritual. Y desatar es muy diferente a lo natural. Muy diferente. Desatar a una persona de toda obra contraria por la palabra. Para eso es que se debe enseñar la palabra como un alimento nutritivo para los oyentes, para que ellos digieran, coman, crezcan interiormente, para que el fruto de ellos sea diferente al fruto de la cizaña, que tengan al menos el fruto del grano de mostaza, la cabecita de un alfiler, en fe. El atar actual está mal, porque en el reino atar a una persona lo ato a la vida, a la prosperidad, a la abundancia, a la gloria eterna. Desatar a una persona lo desato de la maldición ancestral, de la ruina, de toda enfermedad, de toda obra contraria. Allá desata. Pero el atar es para atarlo en vida. Oído. Desde este momento, después que la iglesia fue fundada, oído, la cizaña, o sea, los creyentes falsos,
fueron sembrados con el trigo. Fueron sembrados con el trigo. El trigo son los cristianos verdaderos que viven bajo la unción. Bajo la unción no es que le echaron aceite, ni de comer, ni Coca-Cola, ni le impusieron manos, sino que ellos lo selló papá, como me selló a mí. Personalmente, me marcó eternamente y para siempre, para que cuando llegara el tiempo que yo entendiera un poquito más las cosas, buscara, entrara al reino, para crecer dentro del reino, para que yo pudiera hablar con propiedad, con seguridad, con convicción, que lo que estoy enseñando, lo que estoy compartiendo, es parte netamente de lo que quedó establecido. Para esa tarea me eligieron, me predestinaron, me trazaron mi carrera. Oído, formando así la apariencia del reino, trigo y cizaña. Le dijeron los discípulos, permítenos arrancar. No. Deja que ellos crezcan, pero no en la iglesia. Vas a ver. Mateo capítulo 13, versículo 31. Porque ya tú sabes que la iglesia en este tiempo somos cada uno de nosotros. Allá es congregación. Y la congregación está en el mundo. Lo nuestro es celestial, espiritual, no terrenal. Una diferencia tremenda, mi hermano. Capítulo 13, versículo 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre la halla y va y lo esconde. Y de nuevo gozoso. Por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Parábolas, campos del mundo, tesoro. Está compuesto de oro, piedras preciosas. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Oído, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez es sacada, oído, a la orilla y se sientan a recoger lo bueno en cesta y lo malo lo echan afuera.
Ese se compone el reino y se está hablando por parábola. ¿Qué te he venido yo explicando? Lo que él dijo, cómo tendría que funcionar el reino, con qué tipo de personas funcionaría el reino. El deber de nosotros es hablar la palabra. Es como la red que se tira y lo que pertenece al reino entra a ella. ¿Tú ves? Entonces, al entrar la cantidad de personas a través del Evangelio y la gracia, ahí es donde se va a hacer una selección. ¿Para qué? ¿Cuál fin? Para poder edificar, construir y llevar a una solidez y una madurez a la persona para que pueda, pueda ser una piedra viva para la edificación de la Nueva Jerusalén. Bueno, eso fue lo que quedó establecido. Por eso él no habló en forma comprensible, sino en parábolas. Y mucha gente hoy en día lee eso y nunca interpreta. ¿Por qué? Porque no hay vida en el espíritu, lo que hay es ciencia humana. Tergiversan y así mismo comparten. Y en vez de la persona tener estabilidad espiritual, comienza a tambalear. Dice, capítulo 13, versículos 25 y 27, dice, 25 y 27, al 27. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Se fue. Voy a explicarte un pedacito aquí, ahora te leo los otros dos textos. Cuando una persona, escúcheme bien, no estoy acusando a nadie, estoy explicando lo que encontré yo en la raíz del texto. Hay personas que cargan la Biblia, se congregan, se visten muy bien, hablan elegantemente, secularmente están bien preparados, tienen buen estudio, tienen una capacidad tremenda, tienen finanzas. No les falta absolutamente nada, sino el conocimiento espiritual. Entonces, ¿para qué lo terrenal? Si no hay vida en el espíritu. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando una persona de estas naturales, que se llama cizaña o el falso cristianismo, se acerca a otra para hablarle mal de otro, eso es cizaña. Y vas a ver, versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los discípulos, los servidores del padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Ah? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y la cizaña es igualita al trigo. Y te vas a quedar aterrado en la explicación, porque eso es lo que le comparto yo a mi esposa y le comparto a las hijas. Cuando yo aquí recibo la revelación, ya la tengo plasmada aquí en borrador. Y voy y le comparto a ella. Fíjate lo que
Dicen las personas naturales que manejan Biblia, esto y esto y esto, y ahí no dice eso, dice esto y esto. Es lo mismo, pero mientras dormían los discípulos, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Primero, los hombres eran los esclavos, como dice el versículo 27. Los discípulos. Esto se refiere a los apóstoles. Cuando los apóstoles se quedaron dormidos, o los esclavos del Señor, dormían. Estaban cansados, no estaban vigilando. Llegó el enemigo del aparecido, el Señor, el aparecido, y sembró creyentes falsos entre los verdaderos cristianos. Oído, la cizaña es mala. Es una hierba mala y se parece mucho al trigo. La semilla de la cizaña es la palabra. Y la palabra que sale de la boca de la cizaña es venenosa. Y puede producir lo siguiente: sopor, adormecimiento. ¿Vos has visto gente que llega ahí? ¿Vos has visto eso? Pero en este caso espiritualmente. Adormecimiento, soñolencia, náuseas, convulsiones, incluso hasta la muerte, tanto espiritual como natural. El retoño de las hojas de la cizaña se parecen mucho al trigo. Se parecen mucho al trigo. Y solo se pueden, oído, distinguir del trigo, de la cizaña, cuando producen el fruto. ¿Aló? El fruto del trigo es amarillo y tira a ser dorado. Oro, puro oro. Vida. Oído. Pero el de la cizaña es negro. Tinieblas, ignorancia, muerte. Mateo 13:39 dice: el enemigo que la sembró es el aparecido. La siega es el fin del siglo. Y los segadores serán ¿quién? Los ángeles. Versículo 38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. La cizaña maneja Biblia y conoce más Biblia muchas veces que los que son trigo, porque vienen en proceso. Muchacho, yo me quedo aterrado en esto. Y eso fue lo que él dijo.
el estar fuera del reino, que es el mundo, se expone uno a toda esta cantidad de cosas. La cizaña lo que busca es separar. Por eso le llaman cizaña. Al separar lo que quiere es llevar a bancarrota a una persona, a la muerte. En segunda de Pedro hay un tremenda enseñanza. Capítulo 2, versículo 11. No te lo iba a leer, pero me toca. Todavía tengo tiempito. Segunda de Pedro 2:11. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia ¿qué? Perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse del deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en el error. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, dioses naturales. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua, sin palabra, y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con el conocimiento corrompido de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Y esa gente viene y se disfraza, hermano, de hablar gracia. Pero cuando comienzan a hablar, muchachos, es horrible, horrible. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, pero el conocimiento del Señor, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo oído, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, yo quisiera explicarte esto, pero ahora no te lo voy a explicar porque de ahí salen como dos enseñanzas. Pero lo que te quiero decir, que este tipo de personas
vienen a la gracia. Y eso es lo que hacen ellos. Hablan de gracia, pero traen una cantidad de cosas naturales. Este tipo de persona está fuera del reino. Está fuera del reino. Porque él sabe más que el que dejó las instrucciones aquí para funcionar dentro del reino. A él le parece que está haciendo lo correcto cuando es natural. Por eso reconocer a Jesucristo como la puerta estrecha es entrar sin ciencia, es entrar en la vida en el Espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Y hay gente que no le gusta, pero a mí me tiene sin cuidado, porque si yo no te hablo lo correcto, entonces ¿quién te lo habla? Por eso es que he pagado un precio, mi hermano. Por eso es que mi vida la metí dentro del camino angosto, con mi familia. Y los que entienden, valoran. Dice, de verdad, hermano, que reconozco. Sino que hay gente que se rebusca como para no quedar atrás, para tratar de figurar, pero no sirve, porque en el interior de la persona todavía hay mundo, tradiciones, costumbres, manipulación humana, ciencia mala, fruto negro, fruto de muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son hijos de Himeneo y Filip. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos, como hoy en día. Gente que quiere entrar al evangelio del Cristo resucitado, que es el evangelio de Dios, que es la gracia, donde no hay infierno, donde no hay condenación, donde no hay pecado, donde no hay diablo, donde solamente hay vida y vida en abundancia. Y hay gente que le mete, hermano, es que hay una capacidad, una astucia tremenda para tratar de desubicar a la persona, para que le crea más a lo natural que a lo espiritual, hermano. Yo mismo me quedo aterrado, pero yo persisto. Si a mí me constituyeron para esto, bueno, al fin de la carrera nos vamos a ver. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de alguno, pero el fundamento de Dios está firme. Oído, teniendo este sello, conoce el Señor los que son ¿qué? Suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Versículo 20. Pero en una misma casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de hierro, de barro, y unos son para uso honroso y otros son para uso viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será oído instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles,
¿Y sigue qué? La justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí no está hablando de corazón que bombea sangre. Aquí no está hablando de cardio. Aquí está hablando de la mente. Corazón, la mente. Dice, escuche y retenga, perdón. En el tercer punto, préstele bien atención a lo que le voy a enseñar aquí, a compartirlo. En el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel, quienes estaban, oído, escucha y retenga, en el reino de Dios, eran comparados con uvas que crecían en la viña. La viña era Israel y estaba cercada. Era Israel. Estamos en Mateo 13, ¿cierto? Vamos a un saltico ahí un momentico. Capítulo 21, versículos 33 y 34. Mateo 13, capítulo 21, versículos 33 y 34. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que, ¿qué? Recibiesen los frutos. Oído. Perdón, yo estoy leyendo 33, leí el 34 primero. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó, le hizo un vallado, cavó en ella un lugar y edificó una torre y la arrendó ¿a quién? A unos labradores. Y se fue. El hombre se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibieran ¿qué? Los frutos. Oído. Oído. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es lo mismo. Mientras que en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, el pueblo del reino, que está en el reino de los cielos, es comparado con el trigo. Quien te está hablando es trigo, trigo. Que crece en el campo espiritual. Nuevamente, la viña estaba cercada, limitada. Solo incluía a los judíos. Oído, escucha y retenga. Solo incluía a los judíos de ese entonces. Mientras que el campo abarcaba el mundo entero. Y es abierto, ilimitado, e incluye a toda clase de pueblos, naciones, toda clase de personas. Y ahí se va. Ahí unos van a una parte, otros van a otra,
otros van al catolicismo, otros van a, bueno, una cantidad de cosas. Para conocer la Biblia, pero no para vivir dentro del reino. Chacho. ¿Ah? Por eso es la confusión. Porque lo mundano, lo natural, lo tradicional, la costumbre, la ciencia del hombre tergiversó, se apropió, se adueñó de lo que no le pertenece, que es la mente del ser humano. ¿Utilizando qué? Engaño, sutileza, utilizando un infierno que no existe, un diablo que fue destruido, una muerte que fue vencida, el pecado que fue quitado. Ahora Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino en cada uno de nosotros. ¿Con qué fin y cuál es el propósito de Él? Perfeccionarlos para que hablen la verdad de Él. Para que la persona cuando anhele, desee verdaderamente tener vida, se apropie de lo que aprende de Él. Esa es la formación del carácter. La estabilidad, la seriedad, la honestidad, no el relajo, mi hermano. Hay gente que puede hablar muy bonito, pero en el fondo es un relajo. Mateo capítulo 13, versículos 28 y 29. Dice, Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ello el trigo. Voy. Me quedan 5 textos bíblicos y lo voy a terminar. Tanto la cizaña como el trigo crecen en el campo. Y el campo es el mundo. Oído. El campo es el mundo. El versículo 38 de Mateo 13 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos de el perverso. Los creyentes falsos y los creyentes verdaderos viven en el mundo. Oído, recoger la cizaña del campo significaba quitarlos del mundo. ¿Aló? Quitarlos del mundo. A todos los creyentes falsos. Repito, recoger la cizaña del campo significa quitarlos del mundo. A todos los creyentes falsos. Por eso fue que Él les dijo a los discípulos, o Él no quería que los discípulos hicieran esta separación. Porque al quitar de pronto la cizaña del mundo, también quitarían a los creyentes, a los cristianos. Y al quitar a los creyentes falsos, también podrían quitar a los verdaderos cristianos. Oído, esto lo hizo el catolicismo cuando mató la cantidad de judíos, el Imperio Romano. Creyendo que había matado lo falso, había quitado lo falso, mató cantidad de gente verdadera.
Yo no sé por qué la gente sigue yendo a una cosa de estas tan repugnante, porque nunca ha habido verdaderos instructores del Evangelio. Lo que han habido son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les dice? Simpatizantes del Evangelio. Les provocó, entendieron un poco en su forma de actuar, de adquirir el conocimiento, se metieron a desarrollar, entraron a una congregación, crecieron, aprendieron las costumbres y de eso hasta el día de hoy, como no pudieron entrar al reino de la gracia, entonces porque no había instructores en ese entonces y todo mundo comía de lo que se les servía y todo mundo corría para donde lo llamaban, entonces como no había quien hiciera verdaderamente hacer un stop, reflexionar a una persona y decirle, papi, ese no es el reino, ese es el mundo, eso es lo natural, allá solamente está lo que oído, escuche y retenga, lo que tiene que desaparecer. El catolicismo con su religiosidad mató millones de personas y así invocan a Dios. Versículo 30. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de la siega, y yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atadla en manojos, ¿para qué? Para quemarla, pero recoge el trigo y lo metes en mi reino. Crecer juntos en el mundo, pero no en la iglesia. Allá son congregaciones, acá en la gracia somos iglesia, cada uno de nosotros. Oído, crecer juntos en el mundo, pero no en la iglesia, que es el reino. En el reino no está sino el trigo, el oro, las piedras preciosas, los verdaderos cristianos. Mateo 13, 40 y 41 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, no el fin del mundo, sino del siglo que está a punto. Enviará el Hijo del Hombre a los ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy. ¿Dónde queda el fuego? El lago de fuego. No, yo no lo sé, pero está fuera del reino. Y fuera del reino es el mundo, donde la persona se envejece, se quema por la cantidad de argumentos para tratar de subsistir. El horno de fuego está fuera del reino. Mateo 13, 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oído acoe para oír, oiga. Este es trompa, oído natural, que le gusta el chisme, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía. Este es el logos, la trompa,
Eso es lo que digo yo que dan en las iglesias católicas. La trompa, la oreja de puerco, como hostia. Saltemos un momentico. Te pido, ahí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero que es reino y quemará la paja en el fuego. ¿Ah? Y quemará la paja en el fuego que ¿qué? Que nunca se apagará. A eso es lo que le llaman infierno, que era el basurero municipal a la salida de Jerusalén. Es una comparación. El mundo es un horno de fuego. El mundo es un horno de fuego. Oído, es un basurero municipal a las afueras de Jerusalén. Termino para poderte explicar. Marcos, capítulo 4. Versículo 30. Dice, decía también, ¿qué haremos? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, escuche, aquí no está diciendo eche manadas de trigo, el grano de mostaza, la semilla más pequeña, así empieza el reino de Dios. El reino no empieza con 2,000, ni 3,000, ni 4,000 personas. El reino oído. ¿Por qué se demora en crecer el reino? Mientras se edifica el cabezón o la cabezona que esté ahí dentro. Hasta que entiendan y aprendan a depender de él. Entonces, cuando ellos crezcan y den el fruto que Dios le agrada, hablan. Y hablan con convicción porque tienen seguridad y saben que están dentro de un reino espiritual, no natural. Dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden ¿qué? Morar bajo su sombra, reposo. Eso es lo que produce el reino. Eso es lo que trae estar dentro de un reino espiritual. Aquí llegaron los que tocan puerta a puerta repartiendo tratados, que son, les digo yo, que son los falsos testigos, porque ellos no han visto nada. Y estaba el esposo de una de las hijas y entonces cuando él llegó y me paré yo a atender al Señor, el hombre fue para hablar con mi esposa. Dijo, se enfrentó el Señor al mero mero. Porque llega de esta manera.
repartiendo un tratado. Dijo, cuando usted reza o ora, le dije, es que usted sabe, usted me ha visto a mí rezar o me ha visto a mí orar. No, cuando usted ora, usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Le dije, no, usted nunca me ha oído a mí. Yo no rezo, yo declaro la palabra. Cualquiera puede orar, cualquiera puede rezar, pero yo declaro la palabra. Ahora, usted va señalando a las personas de una. Usted no puede, no puede llegar a usted no sabe quién soy yo. Yo 40 años enseñando la palabra. Y el hombre como que calvó porque anda con una callada. Y lo centré, esto es así, así. Ahora, ¿ustedes son testigos de qué? Ustedes ganan, les enseñan a llevar gente. ¿Para qué? Si ustedes no saben para dónde van. Ustedes no saben quiénes son. Yo no sé cómo hacen ustedes para tratar de persuadir a otra persona. Y usted se va a encontrar con mucha gente que ya tenemos conocimiento para dónde vamos, quiénes somos y por qué hablamos del Creador. Y el hombre estaba como tieso ahí, hermano. No, me provocó sacar la mano así por la reja y empujarlo. Bueno, y chao, viejo. Entonces me cae el señor ahí, salió y se fue. Y así son todos. Y así son todos los que no tienen conocimiento. Se rebuscan la manera de tratar de confundir, de acusar, de condenar a las personas. Entonces, cuando Jesús de Nazaret empezó a indicarle a los discípulos las 3 parábolas en la casa, les dijo, les voy a hablar claro, a ustedes no les voy a hablar por parábolas, les voy a enseñar cómo tiene que funcionar el reino en la tierra. Y el reino es la gracia, porque la puerta de entrada al reino de la gracia es Jesucristo. Es la puerta estrecha. Oído, escucha y retenga. Jesucristo es el que vive eternamente y para siempre. Jesucristo es la unción, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la vida. Al estar en Jesucristo no hay muerte, porque la muerte fue destruida. Lea Hebreos 2:14. Lea Hebreos 9:26, que el pecado fue quitado. Lea Romanos capítulo 8, versículo 1, que en Cristo no hay condenación. Lea Colosenses 1:26 y 27, que Cristo no ya viene en las nubes, no, Él ya está en usted. Ya está Jesucristo en usted. No se deje que los tiempos, que mire que la venida del Señor Jesús, no, Él ya está en nuestras vidas. Él es la unción, Él es la palabra, por eso es que nosotros hablamos con propiedad. Digo nosotros porque hay gente que ya entró al reino y entiende y comprende y bajó su lomo y se humilló y reconoció. Pero el petulante, el orgulloso, el prepotente, el que va y le dice a otro, oye, pilas con ese pastor que está enseñando gracia, que tal cosa. Esa es la cizaña. Esa es la cizaña. De esta manera quedó establecido, oído, escucha y retenga, el reino. El reino de los cielos en la tierra, la gracia. A la gracia entra la gente que reconozca que no sabe absolutamente nada y reconoce a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. 10ª enseñanza. Quedan 3 últimas, muchachos. No he sacado nada porque voy a saltar como te dije el domingo. Te voy a explicar en sí qué es el verbo, por qué Él se hizo carne, a qué vino, qué fue. Para que tú no le comas cuento a lo natural y te metas a aprender. Ay, que es que el pastor habla tan lindo, tan...
hermoso. No importa que hable tan lindo, tan hermoso. Y si no te habla la verdad, vos vas a estar fuera del reino con él. Ay, que es tan carismático. Ay, que es que... Ay, es que... Aquí en el reino no vemos sino feos, pero llenos del Espíritu. Llenos de la vida del Espíritu. Por eso nadie nos quiere. Bendecidos con toda bendición espiritual. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor, por hablar por mi boca, por enseñarle a tu pueblo, a tu heredad, a la niña de tus ojos, que crece, crece y crecerá. Gracias por esa multitud de bendecidos. Gracias por esas bendecidas. Gracias que tú me permitirás en breve tiempo, Señor, estar ahí con ellos, ahondando, conociendo, llevándoles, presentándoles en plenitud el reino. Úsame en estos 100 años que te he pedido que me des para poder yo transmitir verdaderamente completo lo que tanto anhelo. Todo lo que viene está puesto en tus manos. No sé nada, todo tú lo sabes. Los declaro a ellos como tú los ves, perfectos, completos, sin pecado, reinando en vida, piedras vivas, el gran tesoro que estaba escondido. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Bendecidos, amados. Los amo mucho. Que tengan una feliz noche.